Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado esta vez por Marta. Marta nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 2002, dirigida por Tamra Davis, con Zoe Saldaña, con Taryn Manning, con Anson Mount, pero por encima de todos, con Britney Spears. La película es Crossroads hasta el final. Marta, muchísimas gracias por confiar en mí, por confiar en el canal de Acción Cine para un vídeo de una película que te reconozco yo no he visto venir. Es de esas peticiones que cuando te llegan, y salvo que me suene especialmente extraño, pues digo siempre que sí. O sea, y es verdad que luego digo, joder, Crossroads. Yo tenía ahí como varias en mente y digo, un momento. Empiezo a buscar la película y descubro el nombre de Britney en el reparto. Ojo con esto, Marta, ojo con esto. No estoy diciendo que me arrepienta. No estoy diciendo que de haberlo sabido de primeras habría dicho que no. Ni muchísimo menos. La verdad es que acabo diciendo, salvo algunas excepciones de algunas cosas que digo, ostras, no soy la persona adecuada para juzgar esto. Digo todo que sí, lo que me pedís. Pero sí te voy a reconocer una cosa, Marta, y os la reconozco ya a todos en plan confesiones de madrugada, y además estoy grabando tarde este vídeo. Me es mucho más difícil, pero muchísimo más, hacer un vídeo de Crossroads que de Los 7 Samuráis, por nombrar una de las críticas recientes mías que tenéis. Y me es mucho más sencillo primero por una razón muy mundana. A presentarme aquí y contaros lo maravillosas que son determinadas películas, con sus planos revolucionarios que tienen, los valores que atesoran y en general la enorme imaginación que derrochan, pues todo eso al final pues, no tiene ningún riesgo. Nadie se ofende por decir que algo te gusta mucho, o por lo menos nadie que esté mentalmente equilibrado. Sin embargo, y aunque haya una película en cuestión cuyo consenso general sobre ella sea malo, como sucede con Crossroads, pues chico, a no ser que seas un poco psycho, no es agradable el plantarte en un vídeo pagado, como todos, en este caso pagado por Marta, para decir que, en el mejor de los casos, la película que te han pedido hablar, pues te parece mediocre. Ahora bien, lo que digo siempre, tíos, tías, esto es parte del juego. O sea, mala cosa sería que no fuéramos sinceros con las opiniones cuando vosotros hacéis una inversión en nuestras opiniones. Y también os digo que tampoco me voy a arrugar por hacer una crítica de una película con Britney Spears. En peores plazas hemos toreado. Oops, I did it again. Ay, cómo tienes el cuerpo, chavo, ahí, sandunguero. Cómo molaba ese disco. Yo ya tenía una edad ahí, no lo reconocíamos los chavales, pero hay que reconocer que estabas ahí pegado a la pantalla viendo a Britney. Pero bueno, Crossroads es una película que, a ver, siendo honestos, es una película en lo que respecta a valores cinematográficos me cuesta hablar de ella. No supone una gran aportación, desde mi punto de vista por lo menos. Esta es una película con un único objetivo, con un objetivo muy claro, que era promocionar a Britney Spears. Vamos a hablar bastante de Britney en este vídeo, porque si bien es verdad que la película en sí misma, y luego, por supuesto, de eso van estos vídeos, de repasar el por qué considero que no cuenta con demasiadas cosas a destacar, creo que el verdadero interés de la peli está en asociarla con la trayectoria de una artista de la dimensión que tuvo Britney Spears. Y voy a empezar a razonar esto. Esta es la primera película de Britney como protagonista absoluta. Me suena que previamente ya había aparecido en cosas y demás, pero digamos que este era su producto. Este era su primer vehículo de lanzamiento de verdad para el cine. Pero lo cierto es que a priori
No era algo que necesitara desde un punto de vista económico, porque estamos hablando de la que se había convertido en la artista adolescente que más discos había vendido en la historia de la música. Su álbum de debut, cuando se había lanzado 4 años antes, Baby One More Time, había vendido 30 millones de copias. Hoy, los que no os acordáis o no crecisteis con el fenómeno de Britney, fue de verdad algo con pocos antecedentes en la historia de la música. No tanto por el hecho de que esta chica tuviera 17 años. Evidentemente no fue la primera artista que alcanzó una enorme fama siendo menor de edad, sino por lo gigantesco del fenómeno en torno a Britney Spears. Ahí es donde está verdaderamente la dimensión o lo gigantesco que alcanzó su figura. Y fue más allá de la música. Hoy, por muy al límite que os pueda parecer que juega cierta prensa, la llamada prensa rosa, a la hora de escarbar en la vida privada de las celebridades, yo os aseguro, que ya tengo una edad, os puedo asegurar que, salvo excepciones de medios o periodistas muy puntuales, la prensa rosa de hoy, la prensa del colorín de hoy, es la Madre Teresa de Calcuta en comparación con aquellos finales de los años 90. Por aquel entonces no había límites. Estamos hablando además de los mismos años que ocurrió lo que ocurrió con Lady Di. Podías encontrarte los llamados tabloides que te abrían en primera página con intimidades sexuales del famoso de turno. Y Britney, a pesar de ser menor de edad, no fue la excepción. Tampoco quiero ser populista con esto, por cierto. Yo entiendo que Britney estaría rodeada de un importante equipo que sabía mover según qué informaciones con fines publicitarios. Pero es cierto que la obsesión por aquel entonces de la prensa, y esto lo voy a decir muy en serio, se centró en la virginidad o no de Britney Spears. Insisto, ella y su equipo cultivaron desde el principio esta imagen de Lolita del pop, la imagen de soy una adolescente sexy, pero ojo, virginal. Ella participó de ese juego. Cuando por aquel entonces ya se había producido su gran éxito, ella dijo que aún no había mantenido relaciones sexuales, que estaba esperando a la persona adecuada, etc. Eso, lejos de aplacar a la prensa, lo que hizo fue picar aún más a los paparazzis. Me detengo mucho en esto, diréis, joder, Chagüe, vaya, ¿qué pasa? ¿Tenías que rellenar minutos de vídeo? Es muy importante en este vídeo hablar de esto. Me detengo bastante porque dentro de la película, dentro de Crossroads, los paralelismos que podemos encontrar entre el personaje que interpreta Britney, una inocente y aplicada y buenina adolescente, y por otro lado la estrella mundial que era detrás de las cámaras, y los mensajes que lanza la película en torno al personaje Britney Spears, me parece lo más interesante de la película, y de eso os voy a hablar posteriormente. La historia de Britney es en sí misma muy cinematográfica. Joder, ahora que estamos inmersos en biopics de artistas y músicos de todas las épocas, yo creo que están tardando en llevar su historia a la pantalla, pero mucho además. Es una historia de auge, caída, amago de resurrección, caída otra vez, muchas adicciones, muchas relaciones. El tema de la tutela legal de la propia Britney, teóricamente por incapacidad, ha sido en los últimos años lo que más ha dado de hablar sobre ella. La música parece que la tiene abandonada. Su última gran gira fue en el 2018. Siempre hay rumores de un regreso, y sinceramente, y no siendo a mí el tipo de música que más me atrae, ojalá. Primero porque sería un exitazo, y segundo porque tienes la impresión de que no habría mejor forma de rehabilitación para un artista que volver a los escenarios. Pero bueno, aquí lo que nos ha traído es la petición de Marta. Entre ese glorioso pasado y este incierto presente, ¡qué recursos tiene ese Chagüe! Nos encontramos con este Crossroads,
una producción de la MTV. Los mismos que produjeron la película de Beavis y Butthead o las películas de Jackass. Un proyecto no solamente pensado para Britney Spears, que también, sino ideado por Britney Spears. El guión obviamente no es de ella, pero la historia sí que se la atribuye a ella, o por lo menos una historia, no sé si a alguien de su equipo le diría esta historia te podía cuadrar y ella dijo venga, adelante, una historia con la que desde luego ella estaba convencida de querer hacer este debut, vamos a decir, como protagonista en el cine. Entre 10 y 12 millones de dólares de presupuesto y que acabaron convirtiéndose en más de 60 en taquilla, lo cual solo puede ser considerado un éxito. Y con un equipo importante detrás. La encargada del guión, la encargada de materializar al final el concepto que Britney tenía en mente, era la showrunner de Anatomía de Grey, la directora es Tamra Davis, muy reputada realizadora de videoclips y, por cierto, con bastante eclecticismo entre artistas. Te podías encontrar divas del pop, en plan ella, o grupos muy indies de los años 90. Esta es una película, por cierto, como veis, con muchos nombres femeninos liderando la producción. Y después, por ejemplo, este no es femenino, pero tenemos en la banda sonora a alguien como Trevor Jones, autor del Último Mohicano. También se dejan ver por ahí rostros populares para el público y en algunos casos muy fugazmente, como los de... bueno, el de Dan Aykroyd se luce un poquito más, se luce más como padre del personaje de Britney, Kim Cattrall, verdad que es visto y no visto, y todo ello puesto al servicio de la estrella protagonista. Más a su servicio que a la historia, que no deja de ser un relato más o menos funcional de autodescubrimiento adolescente, dirigido para todas aquellas adolescentes que veían en Britney un modelo a seguir. En resumen, para mí por lo menos, pues oye, una película muy inocentona, con un punto de ingenuidad importante que la acaba haciendo más bien tierna, más que otra cosa, pero joder, tienes la sensación de que si el fenómeno Britney hubiera tenido lugar ahora en 2025 y no hace 25 años o más, es muy probable que se hubiera desarrollado, joder, pues un producto de mayor empaque, de mayor enjundia, con un poquito más de riesgo, con un poquito más de osadía. Todo este rollo para deciros que finalmente le voy a dar a la película la calificación de 2,5 estrellas sobre 5. La trama, para todos aquellos que no habéis visto Crossroads, entre los cuales, por cierto, me incluía yo hasta hace muy pocas fechas. Tenemos a 3 amigas, niñas, entonces, que una noche entierran una caja de deseos en un bosque, con una serie de objetos, y que prometen regresar allí cuando se gradúen y desenterrarla, para ver si han cumplido o van a cumplir esos sueños, esos deseos o no. Por cierto, un pequeño detalle, cuando estaba viendo la película digo, ¡jue, qué bien está elegida la niña que hace de Britney niña! Y te dice, coño, ¿cómo se parece? Tal, no sé qué. Bueno, era para menos porque era la hermana pequeña real de Britney Spears. Pero bueno, la cuestión está en que tenemos una elipsis de unos pocos años. Las niñas están ya a punto, ya están de hecho en la víspera de su graduación, van a acabar el instituto y ya no son prácticamente amigas. Una de ellas, que es Zoe Saldaña, por cierto, que vendría a ser la aspirante a pija, bastante engreída, muy creída también. Otra es la encarnada por Taryn Manning, actriz, por cierto, a la que después hemos podido ver en varias series muy populares, más que en el cine, que sería como la outsider de las tres, la alternativilla de las tres, eso sí, con un estigma, que es el hecho de que esté embarazada, y digamos que el padre no se acaba de conocer con certeza, y después tenemos a Britney, que como os he dicho hace un rato, sería como la niña modela. La niña modela o la niña modelo, la niña perfecta, la niña aplicada, estudiosa, que ha sido criada por su padre, que es Dan Aykroyd, debido a que su madre les abandonó. Pese a todas las diferencias que tienen en la actualidad entre ellas, pues oye, tienen un arranque de camaradería y la noche de la graduación van allí al bosque, desentierran la caja donde guardan una serie de objetos que de algún modo simbolizan sus sueños. Britney
quiere conocer a su madre. Su amiga Zoe Saldaña quiere casarse. Y Taryn Manning aspira a ver California y bañarse en las playas de California. Los tres deseos, como acaban convergiendo en un viaje en coche con destino a Los Ángeles. Como veis, es todo más tierno que el Día de la Madre en esta película. Es por eso que, tampoco entiendo el hate furibundo que hay contra esta película, que ya me he dado cuenta de que lo hay. Y creo que lo hay porque la protagonista era Britney. Es decir, esto lo protagonizan actores juveniles random de Disney Channel y no la ponen tan mal. Siempre está este rollo atávico que tenemos dentro de aprovechar el más mínimo tropezón de la celebridad de turno para verla sufrir y poder regodearnos. Vaya mierda de película, tal. Pero sí es cierto una cosa, yo eso sí que tengo que dar la razón. La factura de la película es muy planita. Precisamente, mira, ahora que nombraba el tema de Disney, tienes la sensación de estar viendo un capítulo piloto largo, de hora y media larga, de alguna serie para Nickelodeon, Disney, alguna otra plataforma de público infantil o adolescente. La iluminación, los planos, el montaje, es todo como... nada destaca. Hoy en día, utilizar el calificativo de televisivo para referirse a una película en sentido peyorativo, tengo que reconocer que ha perdido mucho sentido. Habitualmente, en años como los que se estrenó Crossroads, se utilizaba como una forma de recalcar la pobreza en líneas generales de una producción cinematográfica. Eso ya os digo que hoy no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que las inversiones que se realizan para algunas series de televisión infinitamente son más elevadas que para muchas películas, además haciendo un despliegue de medios no solamente materiales sino también técnicos. Pero tened en cuenta que en el año 2002 estamos hablando de los primeros pasos de esta nueva edad de oro televisiva, si no ha llegado ya a su fin, por cierto. Es decir, año 2002, Los Soprano no había finalizado, The Wire se acababa de estrenar, y es cierto que con ese estándar de consideración de factura televisiva que podíamos tener a finales de los años 90, a principios del siglo XXI, que es donde encuadramos esta película, efectivamente, Crossroads tiene una factura televisiva para la época. Hay en líneas generales muy poca creatividad y muy pocas ideas con verdadero pozo en Crossroads. Se nota que es un producto de laboratorio, se nota que está muy estudiado, pero no muy estudiado en los apartados artísticos de la película, muy estudiado en la promoción de su estrella protagonista. Porque al final los distintos aspectos que componen una peli, como son la dirección, el montaje, la fotografía, si se encuentra un guión sólido, original, sorprendente, el resultado puede ser muy estimable. O sea, el mejor de los guiones puede sobrevivir al peor de los actores. ¡Oh! Jaime Vicente Echagüe. Esta frase es mía, no la vais a... googleadla, no la vais a encontrar. Joder. Un tonto jamás se repone de un éxito, decía Oscar Wilde o George Bernard Shaw. Pero bueno, desgraciadamente, ¿qué ocurre en Crossroads? Que en consonancia con el resto de apartados, encuentro el guión más bien tirando a discreto. Creo que la mejor idea es precisamente la del principio, la de ese grupo de amigas que regresan ya cada una con la vida por su lado al lugar donde, siendo niñas, enterraron lo que iban a ser, o lo que ellas pensaban que iban a ser, sus aspiraciones una vez que alcanzaran la ansiada mayoría de edad. Pero el desarrollo de esta road movie, porque al final lo que tenemos es una peli de carretera, peca de previsible y de no ofrecer las sorpresas que su desarrollo merecía. Todo funciona un poco porque sí. Por ejemplo, el hecho de que este viaje se acabe convirtiendo en un viaje al estrellato. Un viaje al estrellato por parte de la chica, por supuesto, que encarna Britney Spears. Eso dices, de repente se lo sacan y dicen, no, lo del concurso de tal y de... Porque sí. Es una película de Britney, sabemos no solo que va a cantar, sino que además va a acabar triunfando
cantando, acabe triunfando, como la película esa de las patinadoras. Todo el rollo romántico que tiene con el chico que les va a hacer de chofer, encarnado por Anson Mount, su presencia ahí mismo con estas chicas es porque sí. Y por supuesto sabes que estos dos van a acabar juntos. Al final es una película, joder, es que tampoco... Es una película de y para adolescentes. O sea, esas conversaciones de chicas con picardía, las canciones en el coche descapotable, los grititos, las peleas y teniendo como objeto de deseo al tío bueno encarnado por Anson Mount, por supuesto, que resulta ser un tío la mar de sensible y oye, un artista que toca el piano, toca la guitarra, una joyita, vamos. Creo honestamente que lo mejor de la película es Britney. Es Britney. No porque tenga una actuación memorable, ella cumple con lo que se espera al fin y al cabo de una estrella sin experiencia o prácticamente sin experiencia en la actuación. Donde la ves verdaderamente cómoda es en las secuencias donde está sobre un escenario. La primera de ellas, por cierto, muy simpática, cuando las chicas hacen esa versión en el karaoke de I Love Rock and Roll de Joan Jett, temazo, por cierto. Es cierto que quizá de las tres chicas protagonistas al final, joder, claro, de las tres protas tenemos una ganadora del Oscar, muy reciente además, que esto es Saldaña, ni mucho menos es el papel de su vida. Pero es verdad que de todas es la que demuestra, joder, como tener más madera de actriz. Sin embargo, la única razón de ser de esta película no era ni Zoe Saldaña ni Taryn Manning, es Britney. Y quiero aquí ya por fin hilvanar con lo que os comentaba en la introducción sobre los ríos de tinta que corrieron en torno a la vida sexual de esta chica cuando todavía era menor de edad. En la película hay varias subtramas. Está el tema de la madre del personaje de Britney, a la cual finalmente conoce, encarnada por Kim Cattrall, que solo aparece un par de minutos y que desde mi punto de vista, joder, está muy desaprovechada. Esa subtrama y la propia Kim, porque por una razón que se me escapa, todo el momento que luego nos enteramos que han tenido, en plan que la chica, la madre, Kim Cattrall, le dice a Britney que nunca la quiso tener, que el padre la obligó a tenerle, que por eso se fue y tal, joder, no se nos muestra eso en imágenes, se resuelve con una elipsis que yo entiendo que es para darle como más suspense, pero joder, tío, es una pena, porque creo que ese hubiera sido un momento dramático muy interesante que nos han escamoteado directamente, nos han hecho así. Luego tenemos también la subtrama de la amiga embarazada, donde por cierto tenemos de las pocas grandes sorpresas que nos depara la película, y es que nos enteramos que esta chica está embarazada porque abusó de ella, la violó el prometido del personaje de Zoe Saldaña, o sea, culebronesco total. Ese momento, por cierto, se remata con una solución que yo por lo menos me ha parecido muy, muy teatral, de la chica cayéndose por unas escaleras y perdiendo al bebé. Pero bueno, a lo que iba. Lo interesante de la película es que al final es una respuesta por parte de la propia Britney Spears al debate público que existía en torno a la virginidad de Britney Spears. Britney tenía 21 años en la película. Esta es una edad muy importante en Estados Unidos. Si bien es verdad que en Estados Unidos, como en el resto del mundo, la mayoría de edad es a los 18, puedes votar con 18 años. Ahora mismo tengo la duda de si es en todos los estados o no, creo que en la mayoría sí. Los 21 ya te permiten tomar otras decisiones, como por ejemplo consumir alcohol o comprar armas. Quizá no son los mejores ejemplos ni las mejores opciones que puedes ejercer en una mayoría de edad, pero bueno, esto es así, ¿no? Digamos que con los 21 años ya se te considera plenamente responsable. Al final el leitmotiv de la película es el paso de niña a mujer de Britney. De hecho, es el título del tema de la canción, vamos a decir, principal de la película I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Una de las primeras secuencias de la película es su primera noche con su novio, interpretado por Justin Long, que vemos que lleva interpretando a personajes pusilánimes casi desde que era un adolescente. Sin embargo,
por las inseguridades de Justin Long, no Timberlake, luego voy a hablar de él, no consuman el acto. Finalmente será en el tercio final de la película, cuando ahora sí, y para todo el mundo, Britney pierde la virginidad. Y por supuesto va a ser con el macizo de Anson Mount. Eso sí, con una elegancia exquisita. Se quedan solos en la habitación de Los Ángeles. Él le pregunta a ella si está segura, sus manos se entrelazan, la música suena, fundido en negro. Estos eran los años, además, que no lo he comentado, y lo he medio insinuado antes, en los cuales Britney estaba ennoviada con Justin Timberlake, así que os podéis figurar que el marcaje de la prensa fue especialmente intenso. Lo interesante de toda la trama de la película, al final, para mí se reduce a esto. Yo creo que era la forma en la que Britney le decía al mundo: ¡ya! ¡Ya está! Dejadme en paz, podéis quedaros tranquilos, ya no soy una niña, ya soy una mujer, ocuparos de vuestra vida y yo voy a seguir con la mía. Ya está, fin de la virginidad. Esto de esta lectura, podríamos llamar metacinematográfica, donde yo al final es donde encuentro el verdadero interés de Crossroads. Para ir finalizando, algunos detalles dentro de este tema meta que me han parecido interesantes. En la secuencia, justo después del prólogo, con ellas de niñas, vemos ya a Britney crecida en su dormitorio, cantando en paños menores una canción de Madonna que es Open Your Heart, y con un póster de Madonna justo detrás. Pues bien, un año después se produjo una célebre actuación precisamente en los MTV Awards, que unieron al escenario a Britney, a Madonna y a Christina Aguilera. La actuación acabó con un muy sensual beso de Madonna a Britney y también a Christina Aguilera, pero digamos que fue el beso entre Britney y Madonna lo que logró escandalizar al mundo. Un premio para el cámara de televisión que en ese momento enfocó el rostro de Justin Timberlake. Buscadlo y luego me decís. Y hasta aquí la crítica a la carta de Crossroads hasta el final. Marta, muchísimas gracias. Y como siempre digo en las críticas a la carta que no son precisamente elogiosas, como es el caso, mil perdones. Yo espero que en todo caso la crítica te haya resultado constructiva y nunca destructiva, y que dentro de lo que cabe, pues oye, te haya podido resultar mínimamente interesante. Y desde luego, si eres fan de Britney Spears, espero que te haya gustado el vídeo, incluso con la crítica negativa de lo que es la película, porque me parece, de verdad, hoy en día tú ves determinados fenómenos, no voy a nombrar artistas en concreto, y dices, joder, no mueven lo mismo que movían esta chica a finales de los años 90, y me estoy refiriendo a todo ese foco mediático, a toda la atención. Britney sería igual de artificial, no os digo yo que no, que muchos artistas de los que destacan ahora y tal, sería también un producto de laboratorio, pero algo tenía ahí que la puso en el foco, quizá de forma accidentada, y que la acabó perjudicando. Pero bueno, espero que te haya gustado, Marta, aunque no haya sido una crítica elogiosa a la película, un modesto homenaje a la figura de Britney Spears. Y espero que os haya resultado interesante al resto. Ya sabéis, para más críticas a la carta, con películas como Crossroads, pero ya sabéis luego lo que toca, que a lo mejor no es el vídeo más afortunado de este vuestro vídeo crítico, ni está especialmente inspirado viendo una película de esta naturaleza, pero al fin y al cabo, si queréis que hagamos un vídeo de la película que os dé la real gana,
solamente tenéis que ver las instrucciones que hay debajo de este cabezón. Más información, WhatsApp, Telegram, Canal Acción Cine. Quiero que Jaime Vicente Echagüe me haga una crítica a la carta de la película que os dé la real gana, y muy posiblemente Jaime Vicente Echagüe os acabe haciendo la crítica a la carta de esa película previa comprobación para ver lo que me estáis pidiendo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que es el de diciembre, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.